vez Ameliano, realmente un equipo bastante duro. Salió Ameliano a jugar el equipo grande. Guaraní no entró a la cancha. Guaraní hoy no jugó. Un nivel paupérrimo de manera colectiva, tanto como individual. Y ahora vemos los cambios. Ya se hicieron 2 cambios en el primer tiempo y ahora tenemos el tercero Mati. A ver quién se va. Así mismo se retiró con la casaca número 11 Nicolás Barrientos. Ingresa con la 16. Ingresa Céspedes. Céspedes, que es un jugador que te puede cambiar el ritmo. Pero si hablamos de cambios, Johnny Guaraní lo que debe cambiar primeramente en este partido es la actitud. A ver, que nos depara 45 minutos para ver si podemos lograr la hazaña. Si Guaraní puede cambiar el chip, ya yo no quería estar en ese vestuario, te digo, de chiquearse como habrá estado. Una charla de los 15 minutos, lo que habrán sido los más largos de la vida de los jugadores. Y fueron los 45 minutos del primer tiempo, lo más largo para la vida de todos los hinchas que están acá mirando. Va a autorizar Benítez. Va a jugar, va a tocar Guaraní. Ya toca Willy, se la deja a Turquito. Ya juega otra vez Guaraní, se juega el segundo tiempo aquí en Itagua. Levanta Mario López con todo, revienta Martinich, rebota la pelota en Diego Fernández, pero le cobra la mano. Mano, dice Benítez. Va a sacar largo Martinich. Juga por favor, es lo que dice el colegiado. Ya se juega la segunda mitad. Se juega la segunda parte. Levanta con todo, va a saltar Tutu Vargas, queda la pelota arriba en el borde del área, cuidado con esta. Maíz quiso asistir a Fernández, así lo hizo de cabeza. Toca un poco más atrás para Barbote, Barbote para Aldo Maíz. Va al 8, juega Aldo, va a levantar la pelota. Toca corto para Ramírez, pero va otra vez, mete la pelota por el medio. Sala muy bien, pelea con todo Tutu Vargas, va el Turquito Mansur. La tiene Agustín, va Mansur. Toca un poco más atrás para Barbote, Barbote para Mario López. López para Mansur, va el Turquito. Cuidado con esta. Pase por izquierda. Va con todo Céspedes, anima y va. Pie a pie, va Céspedes. Pelea muy bien. Toca por el medio. No llega Turquito Mansur, perdemos. Y va otra vez la salida de Ameliano. Va saliendo Ameliano. Guaraní que intenta con Céspedes, que está tirado en este momento por el lado de la izquierda de Guaraní, donde le acompaña a Ibarrola en el ataque, o al menos es lo que se espera. Estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en X, Instagram y YouTube y TikTok. Estamos en 4 redes, pueden seguir siempre el kiosco del Indio. Donde juega Guaraní nosotros vamos a estar. Y como la voz del hincha que somos, déjenme decirle, pésimo lo que está demostrando Guaraní en cancha. Bastante malo el juego de Guaraní, Johnny. El juego es un decir porque se está disputando en la cancha esto, ¿no? Pero juego es lo que menos tuvo Guaraní en estos primeros 45 minutos. Yo te digo, ojalá que no liguemos más porque sería catastrófico. Eso es lo primordial ahora mismo. Va con todo Barbote, va a jugar de lateral. Lateral en salida para Guaraní. Pide Maíz en el medio, también pide Fernández. Pelota para el 8 de Guaraní. Barbote, devuelve de primera. Va con todo Mansur. Pelota para William Mendieta, lo quiere bajar a William, toca para el Turquito Mansur, toca para Barbote otra vez, la tiene Barbote, levanta la pelota Barbote con todo, mete, va Ramírez, saca Baez, queda ahí la pelota, revienta por Iván Ramírez, sigue el juego el balón, Aldo Maíz de cabeza para Iván Ramírez, lo baja, no, puso el cuerpo primero Ramírez, pero Benítez le cobra la falta. Cobra, en vez de cobrar la falta, Johnny cobra el grito. Sí, porque no hubo absolutamente nada en esa jugada. Van a disputar la pelota ambos, no lo choca con mala intención. Es un choque que se da por acción de juego, claramente. Vamos a jugar, hermano, está 3-0 el partido. Caía Iván Ramírez y está en la posición. Gana la posición, hay contacto lógicamente propio de este deporte. Y le cobra la falta muy liviano. Mirá lo que le cobra a Ferreira. Va a levantar la pelota Martinich, lateral izquierdo zurdo de Ameliano. Capitán esta noche. Levanta la pelota con todo, va a saltar otra vez Páez contra Gustavo Vargas, gana de Ameliano, salta Salas Zamudio. Pero Mario López ayuda, juega de cabeza para Céspedes. Pie a pie contra Páez, le ganó a Páez, se suelta Céspedes, se suelta la moto, va con todo, pelea contra Tier Moreira, gana de Guaranico siempre, toca para William, el Mago Mendieta, va el Mago, pierde el Mago Mendieta, la pelota, recupera Giovanni Bogado, pone la pelota bajo la suela, no se la entrega a nadie, abre por izquierda ahora para Martinich, va al 24. Se suelta Martinich, juega por el medio, cruza toda la cancha, pero otra vez Ameliano gana la pelota. Otra vez Páez.
que ya juega para Salazar. Salazar para Zamudio, rebota la pelota, continúa moviendo y va con todo Ameliano. Pasa entre líneas, tiene Páez, cubre Páez. Quiso girar, pero recupera Guaraní con Ibarrola. Pase y pase del aborigen, salida para Guaraní. Va saliendo Guaraní que intenta más que con empuje, o sea, más con empuje que con buen juego, porque el único que está intentando jugar en estos momentos y segundo tiempo es Céspedes, que tuvo dos buenas aproximaciones. A Mendieta también yo ni lo veo bastante apagado en este partido. A varios jugadores de Guaraní lo veo muy apagados realmente. En general, Johnny, para ser sincero, hay que decir las cosas como son. Va jugando Aldo Maíz. Va para Mario López. Capitán de equipo. Pase entre líneas. Aldo Maíz. Quiso asistir a Aldo. Se va la pelota por derecha. La tiene Diego Fernández. Cuidado con el 26 de Guaraní. Va ante Martinich. Tiene el zurdo. Pie a pie. Va con todo. Juega Guaraní. Tocó para Achi Barbote. Quiere meter el centro. Achi no. Pase atrás nuevamente para Mario López. Se gana el castigo. El oprobio de todos aquí en cancha por el pase atrás. Otra vez Wilson Ibarrola. Mueve el número 4 de Guaraní. Pelota para Gustavo Tutu Vargas. Ameliano no se espera. No se aguarda. Toca López. Otra vez Barbote. Juega Achi. Que para mí tiene que ser titular Achi. De oficio lateral derecho. Juega Ibarrola para Céspedes. Rebota mal Céspedes. Cuidado con esta. Otra vez Páez. Mueve Páez. Revienta Salazar. Va a botar y cuidado con esta. Salta tu Vargas y se la deja ya automáticamente a Wilson Ibarrola que quiere salir Guaraní con todo. Pega el pelotazo largo a Agustín Mansur para Iván Ramírez que va a pelear ante Báez. Va con todo Báez. Va Ramírez. Pelea el Ameliano. Se va la pelota. Sí. Traspasa la línea de fondo y es salida para Ameliano. Va saliendo Ameliano. Guaraní que no encuentra su juego como en todo el partido. Tenemos 5 minutos de esta segunda mitad. Y ¿qué podemos decir, Johnny? Se sigue viendo más de lo mismo. Obviamente uno quiere apoyones y una buena actuación tiene. Ni hoy ni el sábado pasado. Sale, le cobra la falta. Va a jugar Guaraní en la mitad de la cancha. Va a tocar Mansur. Ameliano muy despierto, muy avispado a la hora de la marca. No se queda mal parado, no deja pocos hombres tampoco en el fondo. Lo que estamos buscando ahora mismo es un milagro, te diré más. 4 milagros necesita Guaraní, Johnny. Va Agustín Mansur, tira al centro, sale Martínez, queda por mitad de camino, pero llega con los puños y revienta muy bien otra vez. Saca la defensa de Ameliano, que pide la falta, quedó en el fondo, sí, se queda a vivir Miguel Martínez ahí, 23. En el área chica que para mí chocó con Clever Ferreira, el central de América. Exactamente, encima lo peor de todo es que se da cuenta que la jugada queda para Guaraní, se estaba por levantar y cuando ve que López se da la vuelta se vuelve a tirar y hace tiempo ahí, que es lo que más va a hacer Ameliano. Ameliano ya ganó su partido en el primer tiempo, ahora entra a jugar este segundo tiempo con la desesperación, con la necesidad, con la falta de juego que tiene Guaraní, esperando a ver qué hace el equipo local y Ameliano está entrando en lo suyo, que es lo que corresponde. Ameliano ya entró bastante tranquilo a esta segunda parte, sabiendo que Guaraní necesita, Ameliano hace lo propio y va a ir quemando tiempo las veces que se pueda. Habrá salida para Ameliano. Salida, no, suelta neutral, ya lo hace, yo pensé que le cobró la falta. Pero hizo una suelta neutral en la mitad de la cancha. Va Gustavo Tutu Vargas moviendo del fondo, juega para Mario López, un pase le tira un cascotazo a Mario López, que devuelve, cuidado atrás, dio la vuelta casi sin ver, pero divide la pelota, va Ibarrola, muy bien, mete la diagonal Ibarrola, pero pierde la pelota. Y va con Salazar Mudio, va Salazar Mudio ante Gustavo Vargas, hace rebotar la pelota y es salida para Ameliano. Sale Ameliano, Guaraní. Guaraní no sabe qué hacer con la pelota. Y mira el pase que mete Tutu Vargas complicándolo a Ibarrola. Con lo que le cuesta a Ibarrola generar una sola jugada, va y le tira ese tipo de cajas, porque no le podemos llamar un pase a eso. Y mira, y en 3/4 de cancha Guaraní no presiona y el que está feliz en la vida es Ameliano. Va Salazar Muñoz, queda corto de la pelota, pero Giovanni Bogado muy bien ganando la posición, gira muy bien el 10, va con todo, mete la diagonal y ahora cuidado con esta. Se pone de cara al arco, está Zamudio, rebota la pared, va contra Barbote, Barbote se rebota la pelota en el 10, queda otra vez en Achi, Achi revienta, segunda pelota que saca mal, le cobran la mano a Martinich. Salida, habrá salida para Guaraní. Levanta la voz Aldo Maíz.
Ya mueve, corto para Gustavo Tutu Vargas. Juega Vargas, toca por izquierda para Wilson Ibarrola. Va Ibarrola con todo, quiso asistir, mal. Va otra vez Wilson Ibarrola, toca atrás para Gustavo Tutu Vargas. Juega Tutu. Abre para Mario López. La tiene López. Otra vez Vargas. Mueve Ibarrola, quiso asistir. Entrega Ibarrola, pero el rebote le favorece a Agustín Tuquito Mansur, pero le pellizca en la pelota. Salida de Ameliano, revienta Ameliano. Guaraní no puede cruzar la mitad de la cancha. Tiene William Mendieta. Abre juego el mago para Mario López, queda en el charco. López abre otra vez para Gustavo Tutu Vargas. Muy bien para Ameliano. Abre el pase. No, otra vez Tutu. Bastante mal Guaraní en este tramo del segundo tiempo. Tenemos casi 15 minutos de esta segunda parte. Perdón, 10 minutos. Ni una sola aproximación, ni un pase bueno. Totalmente desconcertado Guaraní. Falta de ánimo, falta de buen juego, falta absolutamente todo en el equipo de Francisco García. Guaraní quiere que este partido se termine, ya nomás. Igual que todo lo que estamos acá en Itagua. Va moviendo Martinich. Mueve otra vez. Guaraní no muestra absolutamente nada. Ni rebeldía, ni juego, ni toque, ni estrategia. William Mendieta devuelve mal el pase con el talón. Queda ahí en el borde. Cuidado con esta. Puede ser el cuarto. Entró Iván Valdés. Caía en el área. Pero siga, dice Benítez. La tiene Aldo Maíz. Se la deja otra William Mendieta. Frente mismo al área del mago para tratar de generar un poquito algo. Toca otra vez para el mago. Pase atrás para López. López para Tutu Vargas. Cuarto pase consecutivo de Gustavo Tutu Vargas que le entrega al contrario. Va Zamudio. Toca atrás. Zamudio muy bien. Se pega a la raya Zamudio. Ante la presión toca para Páez. Adueña de la pelota Ameliano. Juega la pelota muy alto. Va Tutu Vargas. Pelea contra Páez. Le cobra la falta. Y es salida otra vez para Guaraní. ¿Qué te puedo decir, Johnny? Imagínate, el equipo de tan mal que está, hasta su mejor hombre en todo el campeonato, que es Gustavo Vargas en línea defensiva. Ni en Tutu se está salvando hoy de todo esto que le está pasando a Guaraní. Porque es la verdad, Johnny, no hay un solo punto alto en Guaraní en la noche de hoy. Yo te digo, Tutu por lo menos intenta. Porque con este pase metemos, parece que estamos jugando rugby. Los pases solamente los damos al costado o para atrás. No vamos para adelante. Tutu por lo menos va intentando, ¿verdad? Ir para adelante porque después no salimos. Pelota para Aldo Maíz en el borde del área. Está Aldo Maíz, revienta la pelota que va más cerca del banderín del córner que del arco, y es salida para Martínez. Intenta Guaraní con los pies de Aldo Maíz. Coincido con lo que decía Johnny. La única opción de generar daño al rival es yendo para adelante, porque no podemos estar hablando de que Guaraní debe hacer un buen juego porque no le está dando la capacidad para hacer un buen juego. Es donde de por ahí, de esas noches donde el empuje tiene que hacer mucho más a la falta de carencia, ante la carencia de buen juego en este caso. Yo lo veo a Piñatares que estaba para entrar. Y creo que lo va a sacar Aldo Maíz por lo que acaba de hacer. Pero me parece que ya es momento de arriesgar un poquitito, Va jugando a Chivarbote, rebota la pelota para Diego Fernández. Ya tiene 26, zurdo, va con todo. Corre su arco y toca para Agustín Mansur. Pase atrás. Va el turquito. Busca opción. Nadie se muestra. Toca Mario López. Va cayendo en los probios de todos los hinchas. Y Aldo Maíz pierde la pelota. Toca Abogado. Cuidado con la contra. Se suelta y va. Con todo Ameliano. Agárrenlo a Zamudio. Pelota para él. Entrando en el área. Cuidado con esta. Pie a pie contra Tutu Vargas. Abre un poco más atrás. La tiene Iván Valdés. Le pegó Valdés. Uy, la pelota va pasando muy cerca del arco de Guaraní. Casi cae el cuarto Ameliano. Casi cae el cuarto Ameliano. Se termina bajando esa pelota muy peligrosamente en el ángulo izquierdo, defendido por Marco Jiménez. Se salva Guaraní, que no encuentra. Me preocupa bastante cómo Guaraní intenta, pero no lo hace de forma ordenada y mucho menos
teniendo cuidado ante una posible contra de Emiliano. Se va con todo Céspedes, muy bien, ganando ante Salazar, va peleando con todo solo Céspedes. Ya lo presionan entre dos, toca, nunca se pega a nadie. No tiene apoyo, Wilson iba ganando en la línea de la mitad de la cancha. No se pega a nadie a Céspedes. A ver si queremos jugar un poquitito. Vamos viendo Mansur, todo pase. Muy bien el pase, pero no llega William Mendieta. Se va la pelota y es pelota de Martínez al arquero. Se va preparando el cambio. El único que quiere jugar es Céspedes. El único que intenta, el único que corre. Pega la pausa, pega la vuelta. No lo tiene Ibarrola, no lo tiene a Mansur, no lo tiene Iván Ramírez. No tiene apoyo, no sube nadie. 3-0 el partido más. No tiene a nadie Céspedes que intenta. Le marcaba antes de esa última jugada donde fue protagonista Céspedes. Le marcaba el pase a Mansur, también a Aldo Maíz, para correr entre líneas, pero no lo ven. Automáticamente no. Parece que no quiere jugar Guaraní. Falta en el borde del área de Aldo Maíz, que creo que se va a retirar porque aquel que está parado, me parece que es Piñatares o no. Sí, es Piñatares. Piñatares va a meter un volante central más de marca que de otra cosa. Caían en el borde del área, tiro libre peligroso. Más cerca el cuarto de Ameliano. Y lo que todos queremos ahora mismo es que este partido se termine. Se va William el Mago Mendieta. ¿No es Gustavo Maresco? Me parece ese o no. No, Piñatares. ¿Es Piñatares? Ah, primero se hace el cambio de Ameliano. Ahí está. 3 cambios va a meter a Ameliano. Que lógicamente Ameliano ya está para poder jugar con la reserva inclusive este partido. Ameliano mete su sub-18 y va a poder terminar tranquilamente y te descuiden no hacer más goles. Se va William el Mago Mendieta, entra Piñatares. Sale Pero no el se media arriesga, Arce, punta. Johnny. Diciendo, para mí ahora lo que está haciendo Arce es que no liguemos más. Claro, porque ganar evidentemente no está en los libros. No, Para que no se está suelte en un la poco más. cabeza, pero no entiendo cómo no hacer un cambio de esquema automáticamente para salir a buscar por lo menos un solo gol. Ahora tenés en cancha Bruno Piñatares, Agustín Mansur, Aldo Maíz. Tiro ¿Quién libre. te queda en punta? Ramírez. Tiro libre de Steven Moreira, está Steven, le pegó al arco, rebota en la barrera, va con todo saliendo. Lo que va a hacer ahora con Piñatares es soltarlo más a los volantes. Eso es lo que me imagino que quiere. Diego Fernández se va a tirar de media punta y le va a soltar más a los volantes para que Piñatares quede jugando en el fondo. Técnicamente para que lleguen más los volantes. Va otra vez, no sé por qué no se arriesga. Va jugando a Chibarbote, toca para Céspedes, anímese Céspedes y vaya. Ah, casi pasa de la marca de Salazar. Se barre con todo Céspedes y el lateral en salida otra vez para Ameliano. Lateral que lo hará Salazar. Va cantando la raza aurinegra. Escuchen los jugadores de Guaraní. Lindo mensaje que le tienen los muchachos de la raza. Cambio en Ameliano. Se retira Abogado. Se retira el 30 que es Páez. Y el 7 que es Zamudio. Van a ingresar 3 sub-18 y no habrá problema. Es tan compacto lo que hace Botellón. Hace un 4-4-2, 2 números 9 bien altos, que te peleen cuando vos tenés que dividir, en el caso de que te peine Payo, te peine Valdés, que llegue Zamudio, Giovanni Bodado te maneja. Es un equipo compacto, un equipo simple, y no hicieron 2 goles de pelota parada. Increíble lo de Guaraní. Realmente increíble lo de la original. Lateral y sigue atacando a Ameliano. Guaraní aún nada. Ya juega el lateral, va con todo otra vez. Cuidado con esta, revienta la pelota. Jugador caído, se va a quedar a vivir. No nos van a jugar nunca, Benítez, lógicamente. El que es jugador caído, creo que es Alan Wilk el que está caído. Calma, tranquilo, le dice de Benítez. ¿Cómo vas a estar calmado y cómo vas a estar tranquilo, hermano? Ya juega Marco Jiménez, revienta la pelota para Iván Ramírez, pero como toda la noche ganó la defensa de Ameliano. Otra vez Aldo Maíz, pelea y va. Saca largo la defensa. Juega Ameliano, perdió la pelota, la tiene Mario López.
Va a jugar el capitán. Tocó para Cepe, no, para Fernández. Fernández devuelve muy bien. Otra vez Mansur para Fernández que mete la diagonal. Está. Lo barría Clever Ferreira. A Diego Fernández no está pudiendo generar Guaraní. Pelota de Gustavo Tutu Vargas. Salida para Origen. ¿Qué te puedo decir, Johnny? Realmente las palabras que quiero decir las tengo en la punta de la lengua, pero me callo por respeto. Pero ese respeto que hablo es el que le falta a los jugadores hacia la institución y más que nada al hincha aurinegro. Entre semana viajaron más de 1000 kilómetros para acompañarlos en Avellaneda y hoy nuevamente en Capiatá, en Itagua. Mansur le pegaba de media distancia, la pelota cae en ruta 2, salía nuevamente más Martínez. Me corté porque pensé que iba a ser una... Pensé que llegaba o por lo menos apeligábamos alguna, pero cayó en ruta 2 la pelota. Es que a mí lo que me saca de contexto totalmente estos tipos de partidos es que no podés entrar sin actitud. Te puede ocurrir un gol rápido, te puede pasar, es fútbol. Pero no te puede mandar abajo un gol y no poder levantarte de eso en absolutamente todo el partido. Es impresionante lo que el equipo causa en el hincha con este tipo de cuestiones, porque también hago eco de lo que suele decir parte de la dirigencia, por no decir que todos hablan de lo mismo. Cuando vemos que va a haber otro cambio en el equipo de Guaraní, Patricio Coronel, un extremo juvenil también de la casa, que vamos a ver si puede entrar a, no sé si a solucionar, pero por lo menos para generar algo. Como decía Johnny, me molesta de sobremanera que muchas veces los dirigentes traten de menospreciar al hincha con muchas cuestiones, porque cuando se habla de un plantel frondoso, se habla de que tu equipo pueda tener fácilmente 2 a 3 variantes por puesto. Que hoy por hoy Guaraní no tenga un lateral derecho suplente al mismo nivel o mejor que Daniel Pérez, te habla de que absolutamente todo se hace por hacer. Porque un equipo que va a campeonar te planifica el año. Un equipo que va a ir a mucho más te va a planificar desde el vamos una pretemporada con jugadores realmente que sean de provecho para que el equipo donde vos estás dirigiendo, para que el equipo con jerarquía que querés armar, lo puedan armar en base a nombres que es la base de cualquier equipo para todo un año. Hoy se te lesionó Dani Pérez, se te lesionó Fernando Fernández, el máximo goleador del fútbol paraguayo, el mejor jugador en ataque que tenés. Te lesionó Gaspar Servio, tenés un arquero muy bueno como Martín Rodríguez que lastimosamente se termina lesionando en el calentamiento contra Cerro Porteño. Y leo que hay mucha gente que lo quiere. Pero hermano, si no tenés planificado un año con jugadores que te puedan dar un campeonato, ¿qué esperás? Estos jugadores que están en cancha magia no pueden hacer, Johnny. Y la gente, por lo menos si tu equipo no te da, lo único que te pide es que vos pongas lo que tengas que poner en cancha y que la actitud sea lo que prevalezca dentro del campo de juego, si es que con la pelota en los pies no te da. Vos estoy equivocado, Johnny. No, para nada, obviamente. Dentro del presupuesto y dentro de este bello deporte, donde el rival también juega, puede ocurrir de que te golpeen, te hagan un gol rápido, de que hubo una jugada preparada, de que no estuviste en tu 100% en un partido, pero Guaraní realmente es una verdadera vergüenza, algo paupérrimo. A esas casi 100 personas que nos están escuchando hoy les quiero agradecer muchísimo, que están en X, en YouTube, en Instagram y en TikTok. 100 personas que nos están siguiendo, y a través de ellos, a través de todos los hinchas de Guaraní, yo les quiero decir que realmente el partido hoy fue una verdadera vergüenza. Ahora entró Piñatares en la primera que tiene un cambio de frente, entrega la pelota. Y voy a tomar el título de una novela de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada.
Porque al empezar, el hincha se daba cuenta de que no teníamos jugadores con jerarquía, con experiencia. Decíamos, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si se nos cae alguno? ¿Qué pasa si se cae alguien muy importante en el medio? En la delantera. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Es la crónica de una muerte anunciada. Es algo que ya se veía que iba a pasar. No se nos cayó el Queso Fernández, que ya no juega en todo el semestre. Se nos cayó Dani Pérez. Se nos cayó Lucho Martínez. Cuando cae el cuarto, cuando casi nos caía el cuarto de Ameliano. Fernando Fernández, Dani Pérez, Lucho Martínez, los dos arqueros. Se nos cayó la columna vertebral, un jugador por puesto, y nosotros nos desarmamos totalmente. Ahora mismo parecemos, sinceramente, te digo, Mati, un equipo de otra división. Un equipo de una división menor. De liga. No te digo ni de intermedia porque no. Intermedia, mirá que un poco más actitud hay, Van pidiendo que la mano, que muchas cosas, más fricción que otra. Realmente ya nos fuimos del partido, lo vemos a los jugadores guaraní que se fueron totalmente del partido. Continúa el partido 3-0. 70 minutos, faltando 20 más el descuento. Guaraní no apeligró ninguna sola vez. No llegó Guaraní, no peleó. Lo metió en a Patricio Coronel para correr por las puntas. Y acá ya está totalmente perdido lo que es el campeonato, Omar. Sí, nos podíamos acercar nuevamente, nos podíamos quedar a 2 puntos. Faltando 9 en juego. Totalmente de acuerdo, Johnny. Guaraní, como te dije hace un rato antes de terminar esa primera parte, absolutamente todos, pero te hablo de todos, jugaron para Guaraní. ¿Y quién no jugó para Guaraní? El propio Guaraní. Pelear un campeonato así es imposible. Y lastimosamente a la gente no le podés decir, no se ilusionen, porque, escucha, el equipo está segundo en el campeonato, ganándote quedas a 1, a falta de 9 por jugar. ¿Cómo le decía al hincha que no se ilusione? O sea, estamos hablando de algo totalmente básico. Y el hincha que vino hoy a la cancha, con la tormenta, con todas las dificultades para llegar, con el horario malo, en una ubicación bastante mala, alejado de lo que es la capital. Mira, déjame decirte, Johnny, ¿cómo le decía al hincha que no se ilusione? Lo que hay que decirle a varios jugadores es que tienen que acordarse que están jugando en Guaraní, en una institución demasiado grande. Es una institución que no merece pasar por lo que está pasando y mucho menos merece el hincha sufrir lo que está sufriendo por ver este tipo de cosas en cancha. Y vuelvo a lo mismo, podés perder, sí, podés perder, te pueden golear, pero deja todo en la cancha. Que la gente se acuerde y diga, mira, el equipo jugó bien, pero perdimos, qué lástima. ¿Y qué estamos viendo? Que el equipo no puede pararse en cancha, que el equipo no puede hilar 3 pases seguidos, que no puede hacer una sola jugada de gol. ¿Y qué te dice eso? De que no tenés un plantel con jerarquía. Se resume todo a lo mismo siempre y vamos a la base de todo. Sin jerarquía no salís campeón. Jugadores jóvenes te ganan partidos. Voy a tomar una frase de algún dirigente muy laureado, ojalá que lo conozcan. Los jugadores jóvenes te ganan partidos, pero los experimentados te ganan campeonatos. Eso decía Osvaldo Domínguez Dip, algo ganó. Déjenme decirlo de él, que tenía toda la razón. Si bien hoy queremos levantar jugadores, va a ir formando, se nos cayó la columna vertebral y Guaraní desapareció. Parecemos un equipo que se juntó para jugar. No estamos demostrando nada. No estamos pudiendo cruzar la mitad de la cancha de Ameliano. No pateamos ni una sola vez en el segundo tiempo. Habremos pateado una sola vez en el primer tiempo con el remate de William Milita de afuera del área. No demostramos absolutamente nada. Lo mejor que nos puede pasar es que termine el partido. Va Ortiz con todo el número 15. Juega muy bien, rebota la pelota. El Maíz y es lateral de ataque para Ameliano Gómez. Yo no sé cómo este partido de milagro no está haciendo un 5-0 fácil para Ameliano, porque la defensa de Guaraní está totalmente partida. El medio campo sin ideas. No marcan. Fácilmente este medio campo Guaraní no para ningún solo colectivo acá en Ruta 2, Johnny. Te pongo la firma. No, nada. Viene con todo, perdemos otra vez la segunda pelota, le pegó
le pegaba de la mitad de distancia, va Meliano, salía para Marco Jiménez, sale el arquero, pelota que queda en el medio, rebota, otra vez recupera, no, una nos cayó, recuperamos una pelota. Vamos viendo Piñatares, juega para Ibarrola, otra vez por izquierda, tiene Patricio Coronel, se anima, hace rebotar en Salazar. Y es salida lateral para Guaraní en la mitad de la cancha, ya lo hace Wilson. Juega Ibarrola. La tiene Gustavo Tutu Vargas. Abre el campo Tutu, sexta pelota que entrega Gustavo Vargas. Recuperó Saracho, el experimentado mediocampista. Tocó para Moreira. Abre muy bien, pelota para Wilson Ibarrola, toca Piñatares, va al 21 de Guaraní. Quiere asistir a Iván Ramírez, no, es Fernández, va al zurdo, número 26. Casi 100 personas nos están acompañando, muchas gracias. Donde está Guaraní está el kiosco. Y recuerden que esta es la voz del hincha. Vayan tirando sus mensajes, lo vamos a ir tirando, vamos a ir leyendo de acuerdo a lo que nos digan. Juega otra vez Guaraní, pegotea Ramírez, se la deja más en el borde del área, quiere pegar el 8, no. Abre para Barbote, la tiene el número 3, tira Barbote un pase. Revienta la defensa otra vez de Ameliano y es lateral. Lateral en ataque para Guaraní. Quiere meter la pelota al área. Va Guaraní con todo. La tiene Barbote. Pelota para Fernández. Para 26. Ya jugó para H. Tira centro H. Está Ramírez, la baja de pecho en el área. Espalda al arco. Cuidado con esta. No lo deja girar. Quiso asistir. Recupera Saracho y revienta. Va Mario López. Deja pasar la pelota ahí lateral nuevamente. Lateral frente mismo a las cabinas. Lo hace para Tutu. Juega el 14 de Guaraní. Va Vargas. Toca para Mario López. Johnny, me llama la atención el silencio que hay aquí, que invade el Luis Salinas. Lo que le están gritando a los jugadores no tiene nombre. Y queda corto, Claro. yo te diré. Queda muy corto lo que están gritando. Y aparte de eso, Johnny, ¿cómo el hincha, cómo se repone el hincha después de esto nuevamente? No, ¿Con qué cara le pedía al hincha que vaya a la cancha la siguiente fecha? que vaya a la cancha en la siguiente fecha, que deje todo para ver al equipo que armaste vos como dirigente a inicio de año, buscando querer ser campeón y tener un jugador por puesto? Imagínate al hincha, es una bofetada al hincha de que cada inicio de año uno no se ponga lo que se tenga que poner para poder ser campeón. Y Guaraní ya no está, Johnny, como para poder volver a especular otro campeonato más. Guaraní tiene por delante, tenés Sudamericana, tenés Copa Paraguay, tenés torneo clausura y lo que resta de la apertura. O sea, imagínate, Fernando Fernández no te juega durante todo este primer semestre. Arquero no tenés. Gaspar Sergio vuelve recién el año que viene. Sí. Salvo un milagro en su recuperación y te vuelve unos meses antes de final de año. Pero es imposible. O sea, la columna vertebral del equipo se te desarmó. ¿Y qué haces? ¿Cómo le decía al hincha que vos vas a salir campeón armando equipo de medio pelo como los que armas? Porque es cierto, el culpable principal de que un equipo no tenga un plantel frondoso es la dirigencia. Y me duele por el hincha aurinegro. ¿Por qué? Porque Guaraní tiene que pelear todo lo que juega y no lo está haciendo. Esta Fernández le pegó, tapó Martínez, la primera pelota que pateamos al arco. Cuidado con esta, va con todo otra vez, muy buena combinación. Buena combinación de Iván Ramírez, pivoteó a Diego Fernández que le pegó al arco a los 78 minutos de partido. Primera pelota que toca Miguel Martínez, va a poder decir que jugó, ya que se ensució. Hoy se va a bañar Martínez, por lo menos eso. Se ensució en la primera, a los 78, faltando 12 para que termine el partido. Va otra vez moviendo a Meliano, juega Martinich. Pasamos las 100 personas conectadas en todas las redes. Estamos en X, en YouTube, estamos en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por acompañarnos. Paco Iván Valdés tiró el pase al área. Casi llega al cuarto de Meliano. Juega otra vez Piñatares, la tiene 21. Cubre el balón y juega para Ibarrola. Toca el 4 para Patricio Coronel. Coronel se la deja a Piñatares. Piñatares divide la pelota hasta sin queriendo jugar Piñatares. Y cosa raro que me sorprende. ¿Sabes qué me sorprende? No lo metió el Toro. No entró el Toro. ¿Tan mal estará el Toro, Johnny? No estará, está espiando alguna cosa. Va otra vez Fernández, se la deja Aldo Maíz.
Maíz toca atrás, canta horas, canta la gente, ya realmente no lo queremos ver. Juega otra vez Gustavo Tutu Vargas. Barbote se anima, mete la diagonal. Va al 3, toca atrás para Piñatares que rebota la pelota muy bien. Otra vez Piñatares pierde la pelota, pero Patricio Coronel muy bien metiendo. Sale Piñatares. Muy bien Coronel, lo pisaba Salazar a Coronel, pero nada, siga lo que dice el colegiado. La tiene Ibarro, la abre para Piñatares. Los demás partidos me imagino que ya van a ser netamente para ver jugadores, verlo a Muela, ya jugar con los que capaz se quedan, apuntar todo nada más contra Boston River que tenemos que ganar, porque ahora sí este torneo ya está perdido. Totalmente de acuerdo, Johnny. Guaraní lo pierde este campeonato. Déjame decirte que ya lo pierde la fecha pasada contra Cerro. El hincha orinegro se ilusionaba capaz con la derrota de Libertad frente al Deportivo Luqueño. Mirá, lo cambian, nadie lo mira, nadie lo apura. Pero ¿qué haces? Qué verdes que somos. ¿Qué haces? Otro, pelota para Barbote que se va y se fue de la cancha, es lateral otra vez. Lateral para Emiliano. Va saliendo Emiliano. La verdad que palabras, Johnny, ¿qué más te puedo decir realmente? Ya me descargué como quise. Ya dije lo que tenía que decir. Después de que nadie salga a decir que no se los apoya, de que no les gustan las cosas que se dicen de ellos. Porque Johnny, me quedo con algo que dijiste hace rato. Sí. No decimos ni el 5% de las cosas que queremos decir. No, para nada, obvio. Como hincha. Hoy por hoy estamos hablando de que si nosotros empezamos a hablar y ahí decimos las cosas que queremos hablar como hincha. Sí. Porque la gente tiene que entender, nosotros somos la voz del hincha, perfecto. Pero también nosotros nos estamos jugando muchas cosas con esto. No podemos salir a decir cosas que un hincha querría decir. Pero realmente, mira, no es una vergüenza esto. Son 46 vergüenzas lo que está haciendo Guaraní esta noche, Jenny. Más de 110 personas conectadas. Paupérrimo lo de Guaraní. Te digo, hermano del alma, tiene que devolver la entrada. Así te digo. Hay que devolver la entrada a esa gente que gasta por combustible, por la entrada, que está viniendo, está apoyando. Yo te digo, tienen que devolver la entrada, hermano. No podés esto. Ahí están cantando que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Patada para Martinice Fernández, que realmente también Fernández corrió hoy bastante hoy. Claro. Corrió mucho Céspedes, corrió mucho Fernández. Hay varios que tienen un nivel muy bajo, extremadamente bajo. No lo apuramos, por ejemplo, hace lo que quiere, no lo apuran. Vamos a jugar. Nadie dice nada. Qué verdes que somos. Pecamos de verdes. Vamos a ir abajo muy bien, hizo una maga y se tiró por el medio. Quiere salir con todo. Tocó para Patricio Coronel que no la puede controlar. Otra vez ataca Mediano. Revienta Barbote, va adelante, va peleando Diego Fernández. Revienta. Salida para Guaraní. Lateral que ya se hace. Va Maíz. Toca Wilson. ¿Sabes que yo ni quiero estar en la cabeza de Chiqui Arce y saber el por qué Céspedes no es titular, por ejemplo? ¿Por qué no es titular Céspedes sabiendo que es el único jugador que te puede cambiar el ritmo del partido cuando tu equipo tiene tenencia de balón? Y sumarle otra vez a eso que cuando él hace los cambios lo hace puesto por puesto, pero si tu funcionamiento no está siendo bueno, ¿para qué hacer un cambio puesto por puesto? Si ya te das cuenta que no se soltaron nunca tus laterales por la presión que mete el rival, ¿y qué te hace pensar que por cambio de nombre lo va a hacer? No, claro, eso es lo que también estamos remarcando, que si ya estabas perdiendo 3-0 en el primer tiempo, ¿para qué metes dos laterales nuevamente? Porque ya no te arriesgas, no lo metes a Céspedes, no te arriesgas y lo metes a Toro, si vos sabés que a Mediano se te va a cerrar. Un cambio puesto por puesto, pensando que capaz se iban a soltar un poco más bueno. Te digo, para mí tiene que devolver la entrada, muchachos. Lo que hoy se vio
Es una verdadera vergüenza, una bofetada para el hincha. Es una bofetada para el que realmente sufre por los colores, muere por Guaraní. Hoy los jugadores... Y déjame decirte Varios. que con Creo- este partido más de uno habrá muerto de un infarto al ver a estos tipos. Creo que tenemos que tomar alguna medida igual que lo que hará, por ejemplo, Olimpia, que sacó un comunicado que 5 jugadores más o menos ya van a ser lo que van a estar dejando el club por niveles y demás, porque esto es un club de primera, esto es Guaraní. No podés venir a caminar, a regular. Vamos tocando y moviendo de lado a lado. Va Céspedes, 3 hombres tiene Céspedes en la marca. Ya juega, toca atrás. Va otra vez Mario López. ¿Cuánto falta, Mari? Faltan 5 minutos más lo que adiciona la lista. Yo creo que no hace falta ni que adicione, Johnny. Estos 5 minutos se convierten en 36 más o menos. Impresionante. ¿Cómo queremos que termine este partido? Pero ya. Qué horrible lo de Guaraní. Va Patricio Coronel peleando en la mitad de la cancha. Gana otra vez a Meliano. Se soltó muy bien, pase por izquierda. Cuidado con esta, la tiene Ortiz. Pegado a la raya Ortiz. Juega al zurdo Meliano para Salata. Pared excelente, si llega hay peligro. Cuidado con esta, tira el centro Ortiz. Rebota en el área. Va con todo Alan Wilk. Pelea ante Mario López. Pero Jiménez se apodera de la pelota. Va buscando la salida. No se le pega a nadie. Revienta la pelota. Salta Martinichi y gana. Trabajo Maíz. Pelota para Fernández. Ganó Fernández, así está Iván Ramírez, que es, y pisa el área de peligro. Esta ahí puede ser, va a tirar el 9, tira al centro. Saca otra vez la defensa, pero peleó Ramírez. Peleó y ganó, está en el área chica, tiro cruzado, está, puede ser. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní. ¿Quién fue el que llegó? Fernández. Fernández. Que se vayan todos los que está cantando la hinchada. Hace el gol Guaraní, canta que se vayan todos. Me parece perfecto y me levanto a aplaudir. Más que perfecto, me parece genial. Aplaudir. Imagínate, lo que más la gente critica son los que más intentan en el partido. ¿Quiénes son ahora los que generan el tipo de jugada? Entró alguien a la cancha. Entra un jugador a la cancha. Que va Un diciendo, hincha. un hincha. Un Discúlpeme, hincha. un hincha. Entra un hincha a la cancha. Y para aplaudir, hermano. Te aplaudo por los huevos que tenés. Porque hiciste lo que cualquier hincha hoy en Itagua lo quiere hacer. Entra y le dice de todo a los jugadores. Creo que también le dice algo a Massinger. Ahí lo van retirando. ¿Por dónde entró? Lo más lindo del partido fue que haya entrado el hincha, ¿eh? Fue lo más llamativo de Lo más, Guaraní. lo más lindo que pasó para el partido para mí fue que entre el hincha. Lo más lindo que me pudo haber pasado. Corrió más que varios inclusive. Va. Y 3-1 Guaraní. Y sin salario de jugador, Johnny. Imagínate. 3-1 Guaraní. Lo hizo Fernández. Gran guapeada de Iván Ramírez. Toda de Iván. Dale, profe, juguemos. De guapo. Realmente de guapo ganó Iván Ramírez esa pelota. Y cerró Diego Fernández. Claro, totalmente de guapo. Encima también usó la astucia. Cuando ve que la pelota se iba nuevamente hacia el vértice del área, se adelanta, mete el buscapié y llega cerrando muy bien ahí Diego Fernández, que es, junto a Céspedes, para mí, lo mejor que tuvo Guaraní en este partido. No sé si lo mejor llamarlo, pero al menos lo que más lo intentó. También Lo que más intentan, sí, lo que más intentan. quiero dar también una mención de honor a Iván Ramírez. Es el tercer partido en primera, está completando sus primeros 90 minutos y se la bancó solo y como pudo, porque el equipo jamás jugó para él en todo el partido. Vamos a continuar el partido 3-1. Los que gritan a los hinchas, ¿eh? ¿Cuánto vas a Mario López? Juega Maíz. Va Piñatares. Rebota la pelota, revienta otra vez. El lateral. Barbote juega un poco más atrás.
Se echó Céspedes por izquierda nuevamente, Patricio Coronel vino a este lado. Dásela a Céspedes, hermano, que es lo más punzante que tenemos. 6 minutos más. Hay que dársela al 16. Segurola de La Habana. Decía el Diego. Sí, Segurola la sabe cómo. Va jugando desde el fondo, toca otra vez Maíz. Maíz para Mario López. 3-1. Recrimina la hinchada. Revienta la pelota largo, está Barbote, mete con la cabeza, te puede ser, saca otra vez la defensa, pero ya nos cobra falta. Mira, qué falta que te cobran más. Salida de Martínez. Va saliendo Ameliano. Ya tenemos en juego los últimos 6 de adición. Y mira, ¿qué te puedo decir? Johnny Guaraní encontró el gol hasta de Yapa, si queremos llamarlo de alguna manera, porque juego no tuvo en absolutamente todo el partido. Ahí va Ramírez. Va con todo, Iván Ramírez otra vez guapea, está, puede ser. Se queda con la pelota Martínez. Piñatares creo que... ojalá, bueno. Qué ganas que tengo. Va Martínez, Miguel Martínez revienta la pelota. Un equipo de Ameliano que no tiene ni la mitad de lo que nosotros tenemos. Pero el corazón que tiene, hermano, con el botellón. Y sabe lo que juega. Va Aldo Maíz, quiere meter la pelota por delante. Toca para Barbote. Va Achi. Juega Barbote. Va Mario López. Gustavo Tutu Vargas para Ibarrola. A ver, vamos a cargar. Toca por izquierda otra vez. 92 minutos, tira el centro, está pasado, salta. Gana Martínez y revienta. Queda para Aldo Maíz en el borde del área, tira por izquierda. Recupera, va con todo Salazar. Se lanza Maíz. Salida para Miguel. No la tiró nunca al área Guaraní. Johnny tampoco mandó ni después del gol a sus centrales al área como para pelear alguna heroica. Y se va acabando el tiempo. Tenemos 2 minutos y 23 segundos jugados de estos 6 de adición que estuvo dando Erlis López. Y no encontró nunca el juego Guaraní. Es la realidad, Johnny. La actitud luego nunca tuvo, si vamos al caso. Guaraní no jugó. Si vamos a partir de algo, o sea, como base sólida de alguna crítica, actitud no hubo. Entraban 11 jugadores como titulares a buscar hacer algo hoy. Te hace Ameliano el gol a los 30 segundos, te hace el segundo, te hace el tercero, nunca te despertaste. ¿Cuánto más tiene que hacer para que le despierten? Con todo Patricio Coronel, toca por el medio para Aldo Maíz, va buscando hueco, va buscando espacio. No la lanzamos tampoco, no sé para qué la vamos a lanzar porque realmente no tenemos tampoco adelante alguien que nos pelee, alguien que te guapee. Pues. Va a Piñatares, pellizca la pelota, va a saltar, ¡epa! El brazo. Para mí eso era falta, Mati. El brazo que le meten a Iván Ramírez, le pegan por la cara. Para mí por lo menos revisable. Sí. Pero va otra vez Piñatares, quiere meter el centro, tira el centro Piñatares, está Peino Ramírez, puede ser el segundo donde entra. Continúa el peligro, salta Steven Moreira, revienta la pelota. Y había offside. Offside el segundo. Y quiero que se vea, porque realmente levanta mucho el brazo. Sí, se vio un brazo levantado por la cara de Iván Ramírez, que se termina quejando del golpe. El árbitro indica que no hay nada, tampoco se lleva la mano al oído como que hay revisión de vale. Él le dice que espere a Martínez. Veremos cómo se da, la gente que sigue muy ofuscada y con razón. No quiso ser campeón Guaraní hoy, Johnny, y con eso demostró. A ver, ¿qué está esperando? No, realmente tiene que revisarlo de nada, dice. 94. Ojalá que se termine. Una pesadilla, ¿no? Pero seguro la Isla Habana. Pelotazo largo, gana el Ameliano, pelea con todo. Va a Piñata, abre por derecha, va con todo. A Barbote, suelta el 3, mete el pelotazo, queda corto. Gana otra vez Ameliano, pelea Barbote, gana de Guaraní, se le quedan los pies a Saracho. Un poco más atrás Saracho, para Ortiz. Ya lo hace Ortiz, levanta la pelota, va a pasar.
jugar. Bien Mario López con la cabeza para Barbote nuevamente. Lo busca a Tutu Vargas. Se suelta Guaraní. Nunca se queda mal parado Emiliano. Qué malo el pase de Tutu. Va con todo, mete Gustavo Vargas. Barro para Aldo May también. Le queda la pelota a Iván Ramírez. Pivotea Ramírez. De espalda al arco, gira, va a Piñatares, levanta la pelota. Mal. Otra vez viene Wilson Ibarrola, mete Ibarrola, pide en la mano, siga, toca para Piñatares, pero recupera Steven Moreira. Va saliendo Steven Moreira, se rebota el balón, continúa el juego. Continúa en la mitad de la cancha. Cuidado con esta. Recupera otra vez Iván Ramírez. Está esperando bastante Ramírez al final. Sí. Va Céspedes, se junta, los chicos son los que más pelearon. Claro. Va Piñatares otra vez, la tiene Piñatares. Quiere levantar la pelota al área. Pidió que pase filtrado. Oh, mano, el pase de Piñatares. Sale jugando Mediano. Gracias, refere. Terminó el partido. Perdimos 3-1. Nos bajamos del campeonato. Qué lindo que va a estar el blog del negro. Métele, Mati. Mucho que agregar no tengo, Johnny. Pero sí es una vergüenza lo que el plantel de Guaraní demostró hoy en cancha. Demostrar es un decir porque no se demostró nada. Entró a jugar solamente un equipo del partido. Pareciera ser hasta que Emiliano era el que ganando se quedaba uno de la punta del campeonato. Y pasa esto cuando no tenés jerarquía. Cuando no planificás un año queriendo ser campeón. Porque es lo correcto. Y hasta te da más rabia que los únicos que quisieron jugar hoy fueron los juveniles de Guaraní. Sí, metió mucho. Yo le quiero hacer una mención de honor a todo lo que peleó solo Iván Ramírez. Sí, pelotas que. Los minutos que jugó Céspedes, los minutos que ingresó Coronel, por lo menos las pelearon. Sí. Pero jugadores hechos y derechos que jugaron este partido y que tienen más de 200 partidos en primera. Caso de Ibarrola. Me llama la atención el nivel que está teniendo el Piñatares. Es malísimo. Y no se puede. No se puede ser campeón teniendo este tipo de planteles. Me encantaría y me gustaría que los dirigentes tengan una pizca de sentimientos de lo que tiene el hincha hoy mismo. Porque pasa esto, Johnny, cuando tenés un dirigente que no quiere salir campeón. Podés tener jugadores que no tienen la jerarquía que tienen otros equipos. Claro, siempre tenés eso. Pero la actitud no se negocia, Johnny. Nunca. Decías hace rato, lo más lindo que le pasó al partido fue que entre aquel hincha a demostrarle su descontento a los jugadores. Y la verdad que Johnny, ¿qué más puedo agregar? Son palabras de desolación, son palabras de sufrimiento y son sentimientos bastante encontrados que tiene el hincha con este tipo de actuaciones para el equipo. Y repito nuevamente, a varios hay que hacerles volar del club, pero no mañana, esta misma noche. Que se les pague lo que se les tengan que pagar y que se vayan. No están jugando en Guaraní, no están jugando en Libertad, no están jugando en Ameliano, no están jugando en Temetaré, no están jugando en Recoleta, están jugando en Guaraní, hermano. El primer grande del país, el equipo en el que muchos jugadores quisieran estar y los que están hoy en cancha no aprovechan. Eso es todo lo que tengo para decir. La verdad, dolorosa derrota. No, el semestre ahí concluye para Guaraní. Yo creo que los demás partidos ya será para ir probando a algunos jugadores, ir viendo si los licencia la mayoría. Prefiero jugar con los chicos, ya que eso es lo que más mostraron hoy, más marcaron. Tenemos partido, a ver, el jueves nuevamente.
Guaraní tiene una parada importante por Copa Sudamericana, Johnny. El 28, Es sí, más. el 28 de mayo. Es más, déjame decirte algo, Johnny. En un hipotético caso de que Potosí le gana a Independiente y Guaraní no le gane acá a Boston River, No, y quedamos fuera. quedamos afuera y no sé si va a terminar bien eso, Johnny. A ver qué salen a decir, quiero escuchar lo que va a decir Chiqui Arce. Me imagino lo que va a hacer ese vestuario ahora mismo. Cómo van a estar sacando chispas. Un equipo de Guaraní que hoy no estuvo a la altura. Desde hace 3 fechas no está a la altura. Contra Cerro lo entendimos por la seguidilla de partido que teníamos. Contra Independiente porque sabíamos el plantel, el equipo titular que iba a meter Guaraní. Pero el día de hoy, sabiendo lo que estamos peleando, sabiendo que estás jugando algo, y no demostrás eso, no demostrás que está a la altura. Ameliano salió a jugar como equipo grande, Ameliano sabe a lo que juega, compacto y sencillo el fútbol ameliano. Hoy el hincha de Guaraní se va nuevamente con un trago demasiado amargo por lo vivido. Ya nos bajamos en la lucha del campeonato. Y a ver. Qué duro, Mati. Pero como ya decíamos, voy a tomar prestado el título de un libro de Gabriel García Márquez que es Crónica de una muerte anunciada. Era algo que ya se veía, algo que tenía que salir, se tenía que dar. Y estaremos nuevamente agradecer a esas más de 110 personas que estuvieron hoy en todas las redes con nosotros, compartiendo en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Todos esos hinchas, les mando un abrazo desde acá. Pronto retorno a cada uno que vino hasta aquí a Itagua para ver lo que vivimos hoy. Y nos estaremos viendo nuevamente el día jueves. Tenemos otro partido. Sabemos que donde va a estar Guaraní va a estar también el kiosco del Indio. Muchas gracias a todos.